Muy buenos días, seguimos con el desarrollo del punto 7 en adelante de la semana 10 y en este caso para la información de los puntos 7 al 9 nosotros vamos a utilizar las relaciones que podemos obtener con triángulos y en este caso con la aplicación de la fórmula de la ley del seno y la ley del coseno. Ahí tenga presente que en la aplicación de las fórmulas del seno y del coseno las letras mayúsculas representan los tres ángulos de un triángulo y las letras minúsculas los lados, el valor o la longitud de los lados de ese triángulo. En este caso recuerde que el lado es opuesto al ángulo, es decir, el lado del triángulo no va a tocar el ángulo. Listo, para que tengamos presente en la nomenclatura, y esas serían las fórmulas. Entonces eventualmente nos pueden dar ejercicios en los cuales conocemos algunos valores, entonces debemos escoger la fórmula más apropiada de estas 6 fórmulas para poder establecer esos cálculos, ya sea utilizando la ley del seno o la ley del coseno. Aquí en este punto 7 entonces nosotros tenemos lo siguiente: tenemos un triángulo y nos piden eventualmente afirmar o algún tipo de igualdad de si es correcto o no, y entonces de cierta manera la ley de los senos nosotros la podemos escribir de una manera diferente. Pero entonces con este triángulo del ejemplo nosotros podemos decir que el seno del ángulo A dividido sobre su lado opuesto, que es 3, es igual al seno del ángulo B dividido sobre su lado opuesto, que es 7, es igual al seno del ángulo C dividido sobre su lado opuesto, que es 10. Y aquí nosotros podemos con estas 3 fórmulas de la ley de los senos jugar con las siguientes relaciones. Que podemos verificar que el producto, cuando dos fraccionarios son iguales, el producto cruzado de numerador y denominador es el mismo. Entonces aquí podemos determinar que 7 multiplicado por el seno del ángulo A es igual a 3 multiplicado por el seno del ángulo B, primera igualdad. Aquí podemos tener que 10 multiplicado por el seno del ángulo B es igual a 7 multiplicado por el seno del ángulo C. Y la tercera posibilidad es jugar con A y con C. Entonces aquí podemos decir que 7 que el seno de A multiplicado por 10 es igual a 3 multiplicado por el seno del ángulo C. Entonces nótese que esta sería una forma diferente o alternativa para volver a reescribir la ley de los senos. Ahora bien, en el punto número 8 entonces nos piden precisamente resolver un triángulo. Entonces en este caso nos dan la información del lado A, del lado C y del ángulo B. Entonces en este caso, si conocemos el lado A, el lado C y el ángulo B, nosotros podemos hacer uso de esta fórmula para, utilizando la ley de los cosenos, calcular precisamente el lado B. De hecho, pues aquí en el ejercicio nos dicen calcule el lado B y calcule el seno del ángulo alfa. Entonces, claro, entonces nos están pidiendo calcule el lado B. Pues aquí podemos utilizar la fórmula del B, que nos permite calcular a partir de la ley de los cosenos. Reemplazamos los valores conocidos y obtenemos el valor del lado B. Conociendo el lado B, nos están diciendo necesitamos hallar el valor del seno del ángulo A. Entonces en este caso el seno del ángulo B lo conocemos. Claro, conocemos el ángulo B, 45 grados, y el seno de 45 grados, ¿cuánto vale? Raíz de 2 sobre 2, que lo reemplazamos aquí en la fórmula. Conocemos el lado B, 4.8, conocemos el lado A, claro, vale 2, que aquí tenemos el lado A, y sencillamente pues aquí despejamos que multiplicando en cruz 2 por raíz de 2 y dividido entre 4.8, lo cual nos da un valor aproximado del seno del ángulo A de 0,3 para ese valor. Ahora bien, para el punto número 9, entonces estamos diciendo, bueno, tenemos un triángulo isósceles con la siguiente condición: coseno de A igual a 0. Entonces, ahora bien, aquí la idea es averiguar qué ángulo, para qué valores de ángulo el coseno de ese ángulo da 0. Entonces, si ustedes con la ayuda de sus calculadoras le dan la combinación de teclas Shift Cos 0, le arrojará con la respuesta 90 grados. Quiere decir que aquí este ángulo A es 90 grados, lo cual nos quiere decir que además de ser isósceles, ese triángulo debe ser un triángulo rectángulo. Y entonces en este caso, si el ángulo A es 90, entonces la hipotenusa es el lado A, y quiere decir que este lado A, que es la hipotenusa, debe ser mayor que cualquiera de los catetos. Por lo tanto, podemos descartar el lado B,
podemos descartar el punto C y podemos descartar el punto A. ¿Por qué? Porque para poder construir un triángulo la hipotenusa necesariamente tiene que ser mayor, no igual, sino tiene que ser mayor. Y nos queda pues esta opción de que B igual a C. Entonces aquí el concepto de isósceles nos dice que dos de sus lados son iguales, entonces el lado B y el lado C son iguales. Entonces con esta justificación hemos planteado que la respuesta